Hola, ¿qué tal compañeros? Traigo un nuevo video para el canal y en este caso vamos a hacer un probador LED para reparar televisores. Y vamos a continuación. Bueno, en este caso creé un probador de tiras LED bastante sencillo, muy económico, y sé que a muchos les puede llegar a servir esta herramienta para su laboratorio. Es una etapa experimental, quería realizarlo porque sé que muchos están interesados en la reparación de televisores y que muy probablemente esta herramienta les va a servir muchísimo para poder llegar a dar solución a esas fallas de backlight que nos llegan tan frecuentemente, por ejemplo en los LG y los Samsung, que son los televisores que más fallan. En este caso vamos a ver cómo llegamos a dar una solución. Vamos a ver el circuito. En este caso lo tengo ya prediseñado. Le voy a compartir el enlace en la descripción de este video para que ustedes lo puedan descargar y puedan realizarlo. Bueno, aquí tenemos el circuito, el cual lo realicé. Me he dedicado un poquito de tiempo para poder realizar este circuito, sacar los cálculos necesarios. No quiero hacer un video tan complejo con respecto a que tengamos que calcular y todos esos temas. Yo sé que a muchos les aburre la parte teórica, pero sé que este circuito que ustedes ven ahí en pantalla es muy interesante para aprender, no solamente como herramienta para reparación, sino también aprender cómo funciona un elevador de tensión o un boost converter. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos aquí el circuito, el cual tiene un 555, que sería este que vemos aquí en pantalla. Este sería el 555, que me va a generar una señal cuadrada o una onda cuadrada, la cual va a ser inyectada en un transistor MOSFET. En este caso, el transistor MOSFET sería este que vemos acá, y que me va a generar el switcheo en la bobina. La bobina, entonces la vemos aquí en este punto, es de 22 microhenrios. Tenemos un diodo. En este caso tiene que ser un diodo Schottky o de alta velocidad para que nos funcione correctamente. Muy importante. Y adicional tenemos un capacitor a la salida, esto con el fin de filtrar la señal de salida. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Se trata de que tenemos un 555, el cual me va a generar una frecuencia a la salida, ¿sí? En ese punto, en el pin 3, me va a generar una frecuencia, la cual va a alimentar al gate del transistor MOSFET, generando un switcheo en este punto. En este punto me genera un switcheo, y al generar ese switcheo hace que se genere una elevación de tensión, y que esa elevación de tensión se acumule en el capacitor C1 y tengamos una salida de voltaje alto en el ánodo. En vacío, esta fuente puede llegar a entregar hasta 50 voltios a partir de una fuente de alimentación de 5 voltios. En este caso podemos utilizar un cargador de teléfonos para alimentar a este circuito. Quise hacerlo con una batería, pero resulta de que este circuito integrado no trabaja muy bien a bajos voltajes, trabaja mejor a partir de los 5 voltios. Si queremos más potencia o queremos iluminar con más intensidad los LED, podemos utilizar una fuente de mayor voltaje, en este caso por encima de los 5.2, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios. Entonces cualquier fuente podemos estar alimentando, incluso con la fuente de laboratorio podemos tener una fuente, alimentarla con 8 voltios, y a la salida va a entregar mayor intensidad. Pero en este caso quiero hacerlo más sencillo. La idea es que por lo menos nos genere los voltajes suficientes como para que la tira LED completa nos pueda iluminar. En este caso aquí tengo ya plasmado en una protoboard. Es un poco complejo con respecto a las protoboard, porque las protoboard pues sí funcionan y todo, pero nos genera problemas de pronto de conexión o de señales parásitas, de ruidos y todo ese tema. Y sé que de pronto a muchos han intentado hacer cualquier proyecto en una protoboard y les ha fallado justamente por eso. Entonces en este caso pues yo ya tengo el laboratorio montado para que ustedes se den cuenta cómo es que funciona. Y en este caso vamos a tener también un potenciómetro que vamos a estar utilizando para controlar la intensidad o encontrar la frecuencia de resonancia de la bobina para que me genere el voltaje alto. Yo ya he hecho los cálculos suficientes y me di cuenta que estos valores que tengo plasmados de 4.7 kiloohmios, un potenciómetro de 10K, son suficientes para generarme la frecuencia necesaria, obviamente teniendo en cuenta que la bobina tiene que ser de 22 microhenrios. Esto puede variar también, porque yo sé que de pronto dirán, no tengo de 22, entonces
tengo una de 10 microhenrios o tengo una de 47 microhenrios. Entonces, por eso el potenciómetro lo podemos ajustar para encontrar el punto resonante de la bobina y allí entonces aprovechar la máxima tensión que nos pueda entregar esta fuente boost. Es una fuente boost. Esto es muy parecido a la parte de backlight de los teléfonos, en el cual lo utilizamos para pues que genera la iluminación, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación plasmado en la protoboard funcionando este sistema, que está bastante interesante. Vamos a ver cómo es que switchea a través del osciloscopio y que sé que a ustedes les va a interesar. Bueno, acá tenemos el circuito. Estas son las tiras que normalmente le llegan a uno. Bueno, los televisores la traen por dentro. Esta es una sección de la tira. Vemos que cuenta con 5 LEDs y en algunos casos estas tiras vienen hasta de 10 LED. Entonces acá se le conecta la otra tira y esto viene todo en serie. Entonces esto es muy complicado de estar midiendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros conectamos la fuente y obviamente no nos va a encender porque requiere una fuente de alimentación de un voltaje más alto. Entonces, por ejemplo, de 25, 30 voltios, 35, 40, 60 voltios no vamos a tener a mano. Entonces, por eso hice este pequeño circuito que está con el 555, el MOSFET, tenemos la bobina y todos los componentes necesarios para que nos funcione. Voy a encender la fuente aquí rápidamente para que se den cuenta cómo ilumina y nos damos cuenta que en este caso, vamos a ver por acá. Entonces, en este caso tenemos aquí la tira LED encendida. Aquí vemos que está toda la tira LED encendida hasta acá, sino que es muy larga esta tira LED y pues se me dificulta colocarla en la mesa para que ustedes la puedan observar. Vamos a ir por acá y que, por ejemplo, en este caso esta tira le está fallando un LED. Entonces este LED puede causar de que el televisor deje de dar luz en pantalla, puede quedar dando imagen, pero al circuito estar sensando la corriente que circula a través de todos los LED, si ve que hay una corriente mayor o una corriente menor, lo detecta a través de un divisor resistivo y genera un bloqueo de el sistema del backlight. Entonces, por ende, pues no va a iluminar. Pero con el circuito que nosotros hacemos, podemos probar completamente una tira. En este caso tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 LED. Son 10 LED que pueden estar trabajando alrededor de los 3 voltios. En algunos casos vienen de LED de 3 voltios y de 6 voltios. Listo, entonces acá en la parte superior podemos ver el consumo que se me está generando a través de todo el circuito. Y aquí entonces tenemos el voltaje que tenemos a la salida del circuito, o sea, el voltaje que está alimentando a toda la tira LED. Obviamente no es el voltaje adecuado, debería tener un voltaje mayor, pero como les comento, no lo quiero hacer tan complejo. ¿Por qué? Porque si yo aumento la fuente, el voltaje de la fuente, tendría que colocar un disipador en el MOSFET, ya que vea que estamos sobre los 200 miliamperios y si no lo colocamos un disipador al MOSFET, muy probablemente se nos va a quemar. Entonces allí estamos al límite de la corriente. Entonces acá nosotros podemos modificar a través de este potenciómetro. Yo puedo modificar entonces la respuesta de la señal del voltaje. Incluso si nosotros analizamos aquí en el osciloscopio, entonces acá por ejemplo podemos ver las señales que se me están generando. Entonces, ¿qué señales tenemos acá? Bueno, en el color amarillo, la línea amarilla me está indicando la señal que se me genera a través del pin 3 del 555. El de color azulito está generado, esta señal está siendo capturada antes del diodo Schottky, bien, o sea, entre la bobina y el diodo Schottky. O esta es la señal de switcheo y en color violeta tenemos entonces el voltaje de salida. Nosotros podemos ampliar acá, vamos a ampliar la señal del switcheo y ustedes podrán observar cómo es que está generando el switcheo esta bobina, que es lo que se logra apreciar acá. El switcheo, obviamente, si nosotros le damos stop, y entonces esto es lo que se logra apreciar en el osciloscopio. Bien, debería ser una señal perfecta, obviamente, pues debido a que tenemos una protoboard. Esta protoboard puede generar capacitancias parásitas y obviamente no nos va a generar una señal adecuada, pero en respuesta nos está generando una tensión alta. Incluso si yo quito las tiras LED, vea la elevación de tensión que vamos a tener. Incluso ustedes se puedan observar que en el multímetro me aparecen un tope de 50 voltios.
Entonces, ¿por qué no entran, no se queman los LED? Porque tenemos una resistencia de salida que nos va a proteger de corriente y que la fuente se va a ajustar al consumo que estamos generando. Entonces acá, cuando yo lo conecto, me baja a 25 voltios. Quería compartir esto con ustedes. Sé que es algo muy sencillo, pero que sé que a muchos les puede llegar a interesar ese tipo de proyectos. Vamos a estar mejorando, implementando este tipo de circuitos para hacerlo una herramienta más versátil. Yo diseñé un probador de tiras LED similar. En este caso es más sencillo, ¿sí? Así como el que vemos acá. ¿Por qué me gusta? Porque podemos ver el voltaje que cae en la tira LED. Aparte de tener un monitor y tenemos los puntos o las bananas para conectar, por ejemplo, unos caimanes o unas puntas de multímetro. Perfectamente la podemos conectar acá. Y aparte de esto, nosotros la podemos conectar directamente a la toma de energía, a 110, ¿sí? Entonces, esto por dentro que trae, pues simplemente trae un regulador, una fuente de un cargador por dentro, unas resistencias y no, es muy básico, muy sencillo, que pronto les voy a enseñar a hacer este tipo de herramientas y que es bastante versátil. Entonces, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba. Compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.